Hola, muy buena familia, bienvenidos de nuevo a este canal de literatura y concretamente a las entrevistas, esta sesión de entrevistas que hoy tenemos la número 29. Tenemos una entrevista muy especial, sí, no os equivocáis, no os asustéis ni nada por el estilo, ya habéis visto la hora que es, sí, vamos muy adelantados, vamos a las 6 de la tarde, pero por una buena razón, porque hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Costoya, autor en gallego, que por circunstancias de su trabajo, pues hemos tenido que adelantar un poquito la entrevista para llevarla a cabo. Bien, vamos a hablar de su última novela, Hijos de Gael, porque Rodrigo, como ya la mayoría creo que lo conoce por aquí, o lo conocerá en esta ocasión, que para eso son estas entrevistas, ya lleva varias novelas publicadas. Una de ellas es, por ejemplo, Porto Santo, el enigma de Colón. Tenemos también El custodio de los libros y algún otro libro por ahí que nos comentará él. El caso es que, bueno, vamos a introducirnos en la novela histórica, algo muy importante y un detallito que quiero contar después con él, que me gustó mucho cuando investigué su página web. Y bueno, ya como siempre digo, ya sabéis, tengo que hacerlo para todas aquellas personas nuevas que se incorporan a este canal hoy y que les doy la bienvenida. Ya sabéis cómo funciona el sistema de estas entrevistas. Yo no soy el protagonista evidentemente son ellos. Yo les cedo el canal para que ellos hablen y nos cuenten lo que quieran y conforme vayan hablando le vamos haciendo preguntas. Por supuesto, también podéis dejar vuestras preguntas por aquí a Rodrigo, que estará seguramente encantado de contestaros. Después de esta charla y esta comedura de oreja, como digo yo, sin más dilación y como repito siempre, vamos a ponernos en contacto con Rodrigo para charlar un ratito con él. Vamos allá. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me escuchas perfectamente, ¿verdad? Pero perfectísimo. Vale, pues nada, primero y antes que nada, darte las gracias por estar aquí, por habernos hecho un hueco en tu apretada agenda, que ya sé que estás muy liado. De hecho, ya lo he dicho en la entradilla, por eso hemos empezado la entrevista un poquito antes, pero vamos, con todo el gusto del mundo de tenerte aquí y verte tan rodeado de libros por detrás. Y bueno, ya creo que más o menos sabes cómo funciona esto. Yo, en este caso, mis entrevistas son muy frescas en el sentido en el que yo le cedo el canal y en otras ocasiones, como digo, el marrón al autor para que hable él, se presente, cuente lo que quiera, que está en su casa y ya conforme tú vayas hablando, pues a mí se me irán ocurriendo preguntas para hacerte, al igual que toda la gente que está conectada. Así que nada, el canal es tuyo, Rodrigo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y cuando tú quieras, empieza. Bueno, pues ante todo yo quería agradecerte a ti la invitación para estar aquí, ¿no? Para compartir este espacio, bueno, que yo pueda estar con tu comunidad, ¿no? Que en parte también es la mía, pero habrá una buena parte que seguramente no me conozca todavía, ¿no? Entonces lo primero quiero agradecerte a ti, segundo a la gente que nos esté viendo en el directo o que vaya a ver después, ¿no? En cualquier momento la entrevista. Y bueno, hacías un poco referencia al tema de que estoy liado y quién no, ¿verdad? Pero sí es cierto que el lanzamiento de una novela es una especie de vorágine incontrolable en la cual te vapulea la vida de una forma bonita, evidentemente, ¿no? De una forma agradable, porque se suscita un interés, ¿no? Por parte de la gente. Ayer mismo estuve en una feria del libro, aquí en un pueblo, aquí en Galicia, un pueblo grande que se llama Narón, que está al lado de Ferrol. Y fue una delicia de día, ¿no? Por la mañana tuvimos una tertulia literaria, estuvimos hablando una poeta, un novelista autoeditado con un gran éxito, como Robert Cajiao, gran amigo además, y que próximamente estaré presentándolo en Coruña, en FNAC, su novela, la que todavía es la última porque está a punto de salir la siguiente ya, ¿no? Y otro autor, Miguel Gacio, también autoeditado, que lleva 4 novelas también, ¿no? En el mercado. Bueno, pues nada, aquí estoy yo con mi lanzamiento, con mi novela, Hijos de Gael, aunque en este tipo de cámara frontal pues los títulos se ven al revés, pues ahí estamos, ¿no? Salió el 4 de mayo, por tanto lleva mes y medio en la calle apenas. Y ya te digo, de un lado para otro presentándola y bueno, pues disfrutando de lo que es la promo, que es ajetreado, sobre todo cuando se junta con final de curso. Soy profesor de instituto, por tanto, bueno, pues es un poco una época
intensa también, y se junta también con la escritura de mi novela bueno, pues que tengo pensado acabarla a lo largo de, bueno, de este verano seguramente, antes del otoño yo creo que estará lista. Después ya sabes, Óscar, que vienen 8 millones de revisiones y recálculos y todo eso, y pensar qué hacer con ella y esas cosas. Pero bueno, sí, es una época intensa, pero bueno, igualmente estas situaciones de compartir con la gente, contigo, con la gente que nos esté viendo, que nos vaya a ver, pues es una maravilla, es lo que le da sentido a todo esto, ¿no? Que las historias que uno va creando, pues lleguen a la gente, ¿no? Has dicho de un lado para otro y evidentemente es inevitable. Yo tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista por una razón, y que esa curiosidad que me mata es cómo fue esa presentación en Estados Unidos. Bueno, yo ya tenía una cierta experiencia, ¿no? Porque ya sabes que los gallegos estamos en todas partes. Yo soy cántabro de nacimiento, pero bueno, soy gallego de raíces. Mis padres eran gallegos y llevo viviendo aquí desde que era pequeño, esos 4 años, ¿no? A pesar de que mi lengua materna pues, es el castellano, la primera que aprendí, y yo después aprendí el gallego y tal, pero bueno, yo me considero un santiagués, un compostelano, ¿no? Casa Galicia New York es la institución que acoge o que acogía en tiempos, ¿no? Ahora ya las cosas son mucho más fáciles en ese sentido porque el mundo es mucho más pequeño. Es muy fácil comunicarse con la gente, verle la cara cada día, ¿no? Pero sí, hace 50 años era imposible hacerlo, ¿no? Hasta era casi imposible enviar una foto, ¿no? Se hacía dificilísimo a una aldea de Galicia, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Bueno, pues Casa Galicia New York es la institución de los inmigrantes gallegos. Yo conozco a gente ahí en Casa Galicia y hace unos meses, pues creo que por febrero, por ahí, se pusieron en contacto conmigo para que, a ver si volvía por allí. Yo ya te digo, ella había estado allí anteriormente hablando de mis historias, presentando mis novelas. A ver si podía volver por allí, porque se celebra el Día de las Letras Galegas, que es el 17 de mayo, que se conmemora la publicación del poemario, famoso poemario de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, ¿no? Y bueno, pues lo comenté con la agencia mía, lo comenté con la editorial y decidimos tirar para adelante porque, bueno, oye, no es nuestro mercado, desde luego Estados Unidos, ¿no? Evidentemente no es nuestro mercado, novela histórica española, pero bueno, es una pica en Flandes siempre, ¿no? Llegar a Nueva York, estar ahí, hablar con gente que vive allí, ver cómo les interesa nuestra historia, cómo les interesa también nuestra literatura y nuestra actualidad, ¿no? A pesar de que a día de hoy están yendo y viniendo pocos meses, ¿no? Pero les interesa mucho. Y después, bueno, pues el gran torpedo que soltamos, ¿no? Con la exposición de un cartel que estuvo 24 horas dando vueltas en una de las grandes pantallas de Times Square con la portada de la novela y, bueno, pues, imagínate, ¿no? Pues increíble. Eso es que ya te digo, yo me quedé sorprendido, digo, qué guay, tío. Y eso es una cosa súper chula. Antes de entrar en la promoción de Hijos de Gael, como has dicho tú al principio, para todas aquellas personas que no te conozcan y que es la intención, por supuesto, en esta entrevista y en todas las que hago, es que conozcamos los inicios de Rodrigo. Así que, si no te importa, háblanos un poquito de tus anteriores novelas y, sobre todo, a mí me gustaría, como digo siempre al principio, el por qué. ¿Por qué te iniciaste en esto de la literatura? Aparte, evidentemente, de tu amor por los libros, según se ve detrás tuya. Así que conozcamos un poquito de esa parte de ti y ya hablemos un poquito también de tus novelas para que la gente se interese en ellas para comprarla, que es la intención de esta entrevista, por supuesto. Muy bien, genial. Pues bueno, el tema de por qué uno empieza a escribir, yo creo que todos es porque sentimos la necesidad de contar cosas, ¿no? Historias que a nosotros pues, nos han llegado de alguna manera al corazón y creemos que le puede llegar a otra gente, ¿no? Historias, en mi caso, que escribo novela histórica, pues que, bueno, tienen ese marco que nos da una referencia espacial y temporal, que ya hay unos personajes por ahí, ¿no? Que existieron y que conocemos algunas cosas de ellos, otras no, hay que crearlas. Y los hechos históricos que sucedieron y que fueron marcando el devenir, ¿no? Toda esa información, a mí me gusta mucho hacer el retrato de la sociedad de ese momento, en ese lugar, cómo vivía la gente ahí, cómo eran, cómo se comportaban y cómo pensaban, ¿no? Bueno, desde ese punto de partida de que tenemos algo que contar, todos los escribimos, bueno, pues me imagino que también hay un punto de partida bastante
bastante frecuente entre todos los que nos dedicamos a escribir, ¿no? Y es que desde pequeñitos nos gustaba muchísimo leer y supongo que a raíz de eso también tuvimos experiencias en las que pues, escribimos algo, lo presentamos al concurso del colegio, del instituto y recibimos un buen feedback, ¿no? Me imagino que estos factores son bastante frecuentes en todos los que nos dedicamos a esto. Óscar, tú supongo que también estarás un poco en esta tesitura, ¿no? Y un poco el punto de partida es ese. Es cierto que yo empiezo tarde a escribir, yo empiezo con 30 y muchos. Yo hace muy poquito que he empezado a publicar. Empiezo con 30 y muchos y porque tuve una vida, digamos, laboral bastante intensa, ¿no? Yo estaba enfrascado, yo era director de instituto durante pues, bastantes años y eran proyectos profesionales. Luego también estuve en el baloncesto profesional, dentro de un cuerpo técnico de un equipo de baloncesto en ACB, es decir, una locura, ¿no? No es que no tuviese tiempo para dedicarle a lo mejor a la literatura, sino que yo creo que para arrancar un proyecto de estas dimensiones, de estas características, ¿no? Literario, una novela, tienes que tenerlo todo bien aposentado, es decir, tienes que tener la energía para hacerlo, tienes que tener las ganas y tienes que haber madurado un poco la primera historia que quieres contar, ¿no? Cuando llegó ese momento, me puse, ya te digo, con 30 y muchos años, ¿no? 37, 38 años más o menos, me puse. Y bueno, muy pronto, la verdad es que muy pronto salió mi primera novela, ¿no? Porto Santo. Salió las 3 novelas que tengo publicadas hasta ahora, Porto Santo, El custodio de los libros y Hijos de Gael, las 3 fueron escritas en idioma gallego. Insisto, es mucho más fácil para mí escribir en castellano. Ahora ya me da igual, ahora ya después de tanto trote me da igual, pero en principio era mucho más fácil escribir en castellano porque es mi lengua materna. Yo ya, como digo, nací en Cantabria, ¿no? Pero decidí escribirlas en gallego. Eran historias de aquí, con mucho léxico de aquí, con nombres de aquí, con expresiones que había que meter, ¿no? De gente de aquí, gente marinera, y decidí hacerlo así, ¿no? Aparte, por supuesto, de que las lenguas, bueno, todas, ¿no? Todas merecen que se haga literatura en ellas, ¿no? Sobre todo las más desfavorecidas, pues hay que protegerlas un poco más, ¿no? Las más minoritarias. Bueno, pues nada, escribí primero Porto Santo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿de qué va Porto Santo? Bueno, pues resulta que hay una teoría bastante sólida, si te digo la verdad, muy sólida diría yo, una teoría que tiene 130 años de antigüedad. Alguna gente que me escucha ahora va a decir, ¡hala! Otro iluminado más. De verdad que no, que la teoría no es mía, puede que yo sea un iluminado, pero no porque me haya inventado esa teoría, insisto, tiene 130 años y tiene decenas de argumentos tremendamente sólidos que la avalan. Y es una teoría que dice que ese personaje que conocemos como Cristóbal Colón, bueno, pues realmente no nació en Génova, sino que nació aquí en Galicia y bueno, y se desarrolla esa teoría, ¿no? ¿Qué pasa con Cristóbal Colón? Lo que pasa con Cristóbal Colón, a pesar de que a todos nos han dicho con una cierta seguridad desde siempre que era genovés, ¿no? Sí. Claro, igual que nos dijeron, yo qué sé, pues que Kant era alemán y nos lo hemos creído. No estuvimos cuando nació Kant en Alemania, ¿no? O Nietzsche, ¿no? Pero nos creímos que era alemán, ¿no? ¿Por qué lo íbamos a dudar? Nos ha pasado lo mismo con Colón. Pero lo que no nos contaron es que realmente los historiadores que han profundizado en el tema, si algo tienen claro, es que no se sabe con certeza de dónde era, porque él mismo se encargó de ocultar sus orígenes, ¿vale? Es decir, que eso de que se ha aceptado por consenso que era genovés, porque era la opción, la única que figuraba en algún sitio, ¿vale? Pero es cierto que en ese sitio donde figuraba ya se demostró hace muchísimo que ese documento era falso, por tanto, bueno, lo que es cierto es que no se sabe. Entonces hay teorías. La genovesa es una, la catalana es otra, la ibicenca, que si era judío, que si era portugués, que si era gallego. Yo te digo, las conozco todas en profundidad y sí te puedo decir, sin ningún tipo de patriotismos, localismos, ni nada de nada, que la única que es sólida de verdad, que tiene decenas y decenas de argumentos tremendamente sólidos a favor, es la de que nació pues, precisamente aquí en Galicia y muy posiblemente en ese lugar llamado Porto Santo, que así se titula la novela precisamente por ese motivo. Y Porto Santo es un sitio que existe. Si venís a la ciudad de Pontevedra, no dejéis de visitar Porto Santo, porque hay un museo allí que se llama Casa Natal de Cristóbal Colón, así, con todas las letras, como os lo estoy contando, ¿no? Hay muchísima gente en Galicia que ni siquiera lo sabe, vosotros ya lo sabéis, así que venidos a Pontevedra, venidos a Santiago, que es Año Santo, Año Xacobeo, y acercaos a visitar la aldea de Porto Santo y su museo, y después, si os apetece, podéis leer la novela.
¿vale? Esto fue Porto Santo, ¿de acuerdo? Óscar, pero realmente Porto Santo, a pesar de que aquí en Galicia tuvo muy buena acogida en gallego, que fue publicada en gallego primeramente, bueno, pues nos costó publicarla en castellano, lógicamente. Es decir, un autor novel que solo tiene una publicación en gallego, bueno, pues en castellano no conseguí publicarla hasta después de que se publicó mi segunda novela en castellano. Bueno, y ahí es donde, la segunda novela es la que me abre las puertas y es realmente la novela pues, que hace que yo esté hoy, por ejemplo, aquí, ¿no? En el canal de Óscar, que tan amablemente me ha invitado, ¿no? Mi segunda novela, titulada en castellano con el título de El custodio de los libros, resulta que, bueno, yo la escribí, la presenté aquí en Galicia a un certamen posiblemente el más importante que hay en Galicia, el Torrente Ballester, quedó finalista, pero aún así, no conseguimos publicarla. Aun quedando finalista del Torrente Ballester, no conseguimos publicarla. Que si era una novela histórica, aquí no hay mercado, el mercado gallego es muy pequeño, la gente no lee eso, bueno, etcétera. Tuve que escuchar de todo, ¿no? Lleva 5 ediciones, Porto Santo, insisto, en gallego, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿qué hice? Pues la traduje al castellano y encantado de la vida, ya te digo, y la presenté al certamen de novela histórica de Úbeda, con toda la buena suerte que resultó ganadora en el año 2020, ¿no? Resultó que obtuvo el premio del certamen, ¿no? Certamen que a día de hoy es el más importante en dotación de toda Europa, respecto a lo que es novela histórica, ¿no? Han duplicado el premio. Yo me adelanté un poco, tenía que haber esperado un poco más, ¿no? Aquí, no pasa nada, no estamos en esto por el dinero. Bueno, en fin, resultamos ganadores en Úbeda y nos abre las puertas a todas partes. Nos abre las puertas a todas partes, sinceramente lo digo, es decir, un certamen como ese es una auténtica maravilla. Os recomiendo, si podéis acercaros a uno de los días del certamen, que este año va a ser en octubre. Es una pasada cómo la ciudad entera vive la historia y vive la literatura y la novela histórica, ¿no? Cómo se recrean batallas por las calles, manifestaciones de sufragistas y todo el mundo va vestido, los policías, las mujeres protestándolos, todo el mundo, ¿no? Hasta los niños, ¿no? Es increíble, de verdad, ¿no? Entonces, Úbeda me abre las puertas al mercado global, ¿no? En literatura histórica española, y bueno, se pone en contacto conmigo en un momento determinado el Grupo Planeta y me ofrecen la posibilidad de publicar una novela, proyecto que yo tenga por ahí, que ya lo tenía, efectivamente era una novela que ya tenía perfectamente encauzada, por no decir terminada, y deciden que sí, que me publican, y es Hijos de Gael, que es la que ha salido pues el mes pasado, como te contaba. De momento esta es mi trayectoria, pero os voy a contar un secreto aquí en primicia, con Óscar Lamela. La mejor de todas es la que estoy escribiendo ahora. Que eso lo dicen todos. Lógico, ¿no? Lógico, ¿no? Tienes que decirlo. Es lógico. Es lo que intentamos todos, superarnos un poquito cada vez más, está claro. Si no, no seguiríamos haciéndolo. Porque bueno, en mi caso, por ejemplo, pues yo como ya tengo mi trabajo, tú también tienes el tuyo, pues bueno, esto digamos que es algo que nos gusta como tema de superación, ¿no? Bueno, antes que se me olvide, porque si no, sé que me va a matar y no lo he dicho al principio, quiero darle las gracias a Ale Garmoni, que ha sido la causante de que se haya hecho esta entrevista. Y bueno, y desde aquí dar las gracias, por supuesto, al grupo de lectura de Pasión por la Lectura, que nos ha facilitado esta posibilidad, que es que si no la nombro, sé que me va a crujir. Que quede en constancia. Pues mira, yo también tenía pensado, ya que te refieres a Ale, Ale es una de esas personas, necesaria, ¿no? Es decir, parece que la literatura existe gracias a los escritores, y es cierto, ¿no? Si nadie escribe, no hay literatura, ¿no? Pero los que son absolutamente imprescindibles son los que están al otro lado, porque si no, claro, son los lectores, ¿no? Y hoy en día existen una serie de comunidades importantísimas, véase, clubs de lectura, cualquier club de lectura, en un colegio, en un ayuntamiento o un club de amigos o quien sea, ¿no? Hay grupos en internet, un montón de grupos, de gente que lo hace precisamente por amor al arte con todas las letras, amor al arte. Es decir, y en este caso a un arte, pues ese, ¿no? Es llamado literatura, ¿no? Entonces yo a Ale también le quiero agradecer. Ahora mismo estoy leyendo, pues de hecho un libro, ¿no? Mi planta de naranja lima, un libro que me está pareciendo maravilloso por lo dificilísimo que ha debido de ser escribir ese libro. Es un libro pequeñito, pero está escrito en la primera persona de un niño pequeño, entonces es dificilísimo, ¿no? Que
meterse en esa cabeza, claro, exactamente, ¿no? Guau. ¿Qué contaría un niño de 3 años, ¿no? Y cuéntaselo a los adultos, que somos los que vamos a leer el libro, ¿no? El libro es espectacular y es un libro que me mandó ella, ¿no? Que me mandó ella. Me dijo, oye, pues me están gustando mucho los libros tuyos, que yo le mandé, le voy a mandar yo también, ¿no? Y estoy leyéndolo. Entonces Ale es una de esas personas pues, necesarias, como somos los escritores, como son todos los lectores, pero ella conecta, ¿no? Esos dos polos los conecta, fomenta que la gente lea y hace un montón de cosas. Entonces yo también le quiero agradecer a ella, por supuesto al grupo de Pasión por la Lectura y bueno, y nada, y mandarle un beso muy fuerte desde aquí, claro, por supuesto. Me va a poner súper contenta por ello, lo sé. Que, bueno, Hijos de Gael. Hablemos de Hijos de Gael. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Y cuéntanos un poquillo de ella. Pues mira, Sin yo desde spoiler, pequeño... claro. Bueno, un poquito de spoiler siempre se hace, pero no pasa nada, ¿no? Es decir, ahí a veces andamos demasiado con pies de plomo y se pueden contar cosas sin problema. Yo, de hecho, mira, cuando hago presentaciones, las presentaciones a las que vamos muchas veces son un poquito áridas, ¿no? A pesar de que la gente las haga vivas, pero son un poco áridas, ¿no? Porque no te pueden contar el libro, pero te tienen que contar algo y entonces están dando vueltas en torno a algo que solo ellos saben, claro, y son un poquito difíciles de digerir a veces, ¿no? Bueno, yo a mis presentaciones suelo llevar diapositivas, de hecho, y proyecto diapositivas, donde yo cuento algunos o hablo de algunos de los hechos históricos que aparecen en la novela, ¿no? ¿Hago spoiler? Bueno, pues hombre, que yo qué sé, que la Carabela Pinta llegó a la villa gallega de Bayona, ¿no? Volviendo del descubrimiento, la Santa María se hundió allí. La Santa María, por cierto, anteriormente llamada la Gallega. Eso ya nos dice mucho, ¿no? Volvieron la Niña y la Pinta. La Niña volvió a Lisboa, iba el almirante en ella, Cristóbal Colón, llegó a Lisboa porque tenía allí sus intereses, y su mujer, ¿vale? Y a su esposa. Y muchos intereses con el rey de Portugal. Pero la Pinta la envió a Bayona, ¿no? Y llegó, imagínate cómo tuvo que ser la arribada de ese barco decrépito después de una expedición de un montón de meses. Venían, yo qué sé, animales exóticos, loros. Imagínate la gente de Bayona viendo volar un loro de color rojo por el pueblo, bueno, y traían incluso a personas de allá, indígenas, ¿no? Americanos. Bueno, pues que yo hable de eso, que es uno de los hechos que aparecen en la novela, pues tampoco es hacer spoiler, ¿no? Bueno, me centro en Hijos de Gael, que era tu pregunta, ¿no? Mira, yo desde pequeñito he estado fascinado, pero absolutamente fascinado por esas historias que aquí en Galicia han proliferado muchísimo, tal cual, sobre los celtas, ¿no? Para mí, mal llamados celtas, ¿no? Es una forma de llamarles, pero creo que hay otras mucho más correctas. Los pueblos gaélicos, ¿no? Y los lugares donde se asentaron, ¿no? Antes de que los celtas llegasen ahí, a estos sitios están, es curioso, ¿no? Porque es un pueblo que se ha ido, instalando en torno a las orillas de un mar, ¿no? Como si nos imaginásemos que todo lo que es el mar Cantábrico que llega, le llaman Celtic Sea, ¿eh? Los ingleses le llaman The Celtic Sea, el mar de los celtas, ¿no? Es muy ilustrativo. Bueno, pues como si fuese un lago, este pueblo se fue instalando todo en las orillas de ese lago, ¿no? Galicia, algo de Asturias, Bretaña, Cornualles, Gales, la isla de Man, Irlanda, ¿no? Y luego también llegaron a Escocia, ¿no? Más al norte. Debían de ser muy buenos navegantes, se supone, ¿no? Pero también es cierta una cosa, es decir, una embarcación de vela, pues tarda, pues no sé, ponte una semana, ¿no? En llegar a Bretaña, por ejemplo, ¿no? A la Bretaña. Puede tardar menos si las condiciones son favorables, ¿no? Una embarcación a vela, ¿no? Que carga mercancía, pues puede cargar a lo mejor la mercancía que llevan 100 carros, ¿no? Un barco, ¿no? Por lógica. Bien. Tú imagínate lo que es mover 100 barcos, pues yo no te digo más lejos, pero a lo mejor a Madrid, desde aquí, desde donde estoy ahora, en Santiago de Compostela, ¿no? Pues tardarás unos 20 días seguramente. Y te hacen falta 100 carros con los animales que tiran de los carros. Pero toda esa mercancía la puedes meter en un barco y en una semana, 20 días, una semana, 100 carros, un solo barco, ¿no? Parece que lo más lógico es que el comercio tire por ahí, ¿no? Parece más lógico. Es decir, tiene sentido que estos pueblos gaélicos fuesen un solo pueblo. Y tiene sentido porque hay un sustrato etnográfico y porque hay elementos culturales y porque hay topónimos y palabras que utilizamos aquí en Galicia de dudoso origen, pues sin ir más lejos, la que ya se ha asimilado por parte, ¿no? De toda España, de todo el mundo, casi diríamos que es morriña, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues morriña, bueno, pues etimológicamente es un misterio la palabra morriña. Ah, pero si te pones a bucear en el gaélico de algunas de estas zonas,
bueno, el gaélico, pues resulta que hay una palabra prácticamente igual, que suena prácticamente igual y que significa prácticamente lo mismo. ¡Ah, caray! Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Ya te digo, un sustrato etnográfico. Bueno, pues yo desde pequeño estaba fascinado con las tierras de los celtas, que se habían instalado en esas tierras donde además antes de ellos tuvo que haber otro pueblo, mucho antes. El pueblo que construyó todos los megalitos, ¿no? Los menhires de Karnak, todos los dolmen, ¿no? Todos esos grandiosos monumentos, muchos cromlech también y más, ¿no? Cairn, que le llaman, ¿no? Incluyendo el de Barnenet, que es el monumento más antiguo de todo el mundo, que es increíble, que dices tú, no, bueno, espera un momento, ¿cómo? Pero esto estará en Mesopotamia o... No, está en Bretaña, ¿no? El Cairn de Barnenet, podéis buscarlo en internet si queréis, y os quedáis alucinados con el monumento, con el tipo de monumento que es inmenso, es descomunal, parece casi una de estas pirámides de Egipto, que acabo de estar hace poco, por cierto, por allá. Bueno, en fin, siempre me fascinaron esas historias y siempre quise contar una historia que hablase de eso, de ese pueblo de los hijos de Gael, de los pueblos gaélicos, que se fueron desperdigando en torno a un mar, ¿no? ¿Qué pasa? Como yo estoy centrado en Edad Media, pues me voy a esa época, ¿no? Porque lo que decimos en la sinopsis, ¿no? ¿Qué fue del pueblo perdido? ¿Qué pasó con los hijos de Gael, ¿no? ¿Qué pasó? Nos han contado que se extinguieron, a lo mejor con la romanización o algo de eso. No es cierto. No se extinguieron. Y cuando acabó la Edad Media tampoco se extinguieron. Y cuando llegó la Revolución Industrial tampoco se extinguieron. Los hijos de Gael seguimos aquí, seguimos. Estamos mezclados con muchos otros pueblos, evidentemente, con los romanos, con los árabes, con quien viniese, ¿no? Aquí en Galicia con los suevos, en el resto de España pues con los visigodos o quien fuese, ¿no? Pero aquí seguimos, y la sangre sigue, y el sustrato sigue, y sigue, yo qué sé, la música. A ver, no la misma música, pero sí los instrumentos que utilizaban, la música que hacían no se sabe, porque no se han conservado partituras, ¿no? Pero sí los instrumentos, ¿no? O la comida. Es decir, ¿cómo es posible que en Galicia y en Bretaña haya tantas coincidencias tan exageradas, ¿no? Las crepes, las galets, ¿no? Aquí le llamamos filloas, pero es que es el mismo plato exactamente, ¿no? Cuando vas a beber en Bretaña no hay vides, no hay viñas y por tanto no hay vino. Pero tienen manzanas y hacen sidra, ¿no? Yo cuando estuve por allí dije, bueno, vamos a probar la sidra de aquí, ¿no? Bueno, es sidra, yo no soy experto en sidra, para mí pues es sidra, no sé si es como la asturiana o si es diferente, ¿no? Pero bueno, a mí sidra, sin más, ¿no? ¿Cuál fue la gran sorpresa? Mira, aquí en Galicia, el famoso vino de Ribeiro, ¿eh? El vino de Ribeiro, por cierto, era el mejor vino del mundo durante siglos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XV fue el Rivadavia, que lo llamaban los ingleses, era el mejor vino del mundo, era el más caro, se exportaba a Francia, a Italia, a Inglaterra, es decir, ojo. El vino de Ribeiro, ¿de acuerdo? Se sabe, por la pesquisa de Bobadilla, unos documentos que aparecieron en el año 2006 en el archivo de Simancas, que era el vino que viajó en las tres carabelas, bueno, perdón, en las dos carabelas y la nao, que la Santa María era una nao, ¿no? La gallega. Se sabe que era el vino que viajó con Colón a América, por ejemplo, ¿no? Y que era el producto más caro de todos los que se podían comprar en Santiago de Compostela en el año 1638. Bueno, pues ese vino, aquí en Galicia, se bebe no en una copa, bueno, a día de hoy sí, ¿no? Además hay vinos muy buenos en Ribeiro y se beben en copa y tal, pero tradicionalmente se bebe en una taza de porcelana blanca y además acompañado se sirve en una jarrita de porcelana blanca y se bebe en una taza, de verdad, el vino de Ribeiro, ¿no? Y en sitios, en bares aquí en Santiago, te lo siguen poniendo así, en algunos bares, ¿no? En muchos. ¿Cuál es mi sorpresa cuando yo pido la sidra allí en Bretaña? Que yo creo que fue en San Malo, me parece, que fue en San Malo o en Quimper, bueno, una de estas ciudades preciosas que tienen por allí, y me ponen la sidra exactamente en las mismas tazas de porcelana blanca y dije yo, ahora sí que acabamos. Vale que tengamos gaitas aquí y allí, vale que haya cruceiros aquí en Galicia y allí le llaman calvarios, a las gaitas allí le llaman cornamusas, por cierto, vale que tengamos dolmens en un lado y en otro, vale que haya, obviamente, un sustrato céltico que ha pervivido en muchas cosas que se ven, ¿no? En el arte, en la escultura, en la pintura, en muchas cosas, ¿no? Pero en serio, comemos lo mismo y bebemos en el mismo tipo de taza, en serio. Bueno, pues Hijos de Gael nos cuenta muchas cosas sobre todo bueno, pues todo este pueblo, ¿no? Que a lo largo de los milenios ha ido sufriendo una extinción inexorable, pero que aquí seguimos. Y seguiremos. Yo te escucho y
y le doy absolutamente mucho más sentido a esas palabras que tienes escritas en tu web, en la que dices que tú no te documentas sobre tus libros, tú buceas y disfrutas de lo que hayas. Te Mira, emocionas con lo que encuentras y se te ve a la hora de hablar, se te ve que es así, ¿no? Que yo no sé si tú serías capaz de escribir sobre otro tipo de género que no fuera la histórica, pero yo ahora mismo te veo en un mundo tan bonito alrededor tuya que lo veo bastante imposible porque veo que tu pasión por la historia es muy, muy fuerte. mira, es tremenda porque la documentación para mí es una cuestión de cuando yo ya estoy escribiendo, cuando ya estoy redactando la novela, ir a comprobar cuestiones puntuales, ¿no? Aquella fecha, vamos a ver cuántos años tenía este personaje en este momento exacto para no meter la pata. Si es una persona de 14 años, no puede ser una de 34, es decir, tiene que ser de 14, ¿no? Entonces, la documentación para mí al final acaba siendo un poco eso. ¿Por qué? Porque yo me paso el día buceando, como bien dices tú, entre historias. Es decir, es lo que más me gusta a mí del mundo. Hoy mismo aparecía un artículo que subía alguien a Facebook, un artículo de ABC, que bueno, no estoy muy de acuerdo con el artículo, creo que a veces lo que se busca es más un titular sensacionalista, ¿no? La mujer ninfómana que fue amante de Colón. Bueno, no es cierto. Ni está comprobado para nada que Beatriz de Bobadilla fuese amante de Colón, para nada, o sea, en absoluto, ¿no? Pero bueno, no dejes que la mentira te estropee un buen titular, pasa muchas veces, ¿no? Pero por si acaso yo pinché y me leí el artículo completo, ¿no? Y a veces llegan a ti historias que es que te quedas pero absolutamente alucinado, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, yo por ejemplo llevo un año inmerso, un año aproximadamente, algo menos quizás, pero casi, ¿no? Inmerso, y utilizo la palabra esta adrede, porque se habla a veces de la inmersión lingüística. Me dice, oye, si quieres aprender inglés, te vas allí a Oxford y es inmersión. No hables con ningún español, hables solamente con la gente de allí, inmersión lingüística, ¿no? Pues yo hago inmersión histórica. Yo llevo un año viviendo en el siglo XVI, más o menos, en la época de Felipe II, de la construcción del Escorial, de la mal llamada Armada Invencible y todas esas cosas que pasaron, ¿no? Porque es lo que yo estoy escribiendo ahora. Llevo más o menos media novela, llevo unas 100.000 palabras, más o menos, unas 300 y pico páginas. Me queda más o menos otro tanto porque pienso ajustar, porque no me voy a dejar expandir, ¿no? Es algo que tenemos que hacer también todos, ¿no? Y llevo, ya te digo, un año viviendo en el siglo XVI y feliz de la vida. ¿Y en qué consiste esto, no? Bueno, pues desde luego en leer todo lo que llega a mis manos. Yo qué sé, por ejemplo, es que tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Este librito que se llama Fundación del Monasterio del Escorial por Felipe II, escrito por Fray José de Sigüenza, que es una auténtica joya. Bueno, pues, pero no es todo tan árido como pudiera parecer, ¿no? Yo a lo mejor digo esto y hay quien dice, ay, Dios mío, yo tengo que leerme eso. A ver, tampoco me lo he leído entero, ¿eh? Y las partes que me interesaban, claro, no. Artículos, pero muchísimas conferencias que están disponibles en Internet, películas, series. Ahora, bueno, estamos disfrutando de la de Sin Límites se llama, ¿no? Yo ya he visto los 2 primeros capítulos de la expedición de Magallanes del Cano. Para mí, una gran decepción, personalmente. Han hecho una serie como tantas otras, para mí, como tantas otras, bastante plana y bastante estereotipada, con todo el cariño que para la gente que lo haya hecho, que no sé quién son, pero plana y estereotipada cuando tienes entre manos posiblemente la mayor historia de la historia, con mayúsculas, de la humanidad. Y haces una serie plana, cargada de estereotipos, donde no cuenta, bueno, con muchas patadas a la historia, porque se han inventado cosas, no sé por qué. Han metido una batalla naval, que las batallas navales ni siquiera eran así en esa época, ni mucho después en Lepanto eran así tampoco. Es decir, que esto de batallas a cañonazos que se ven en Piratas del Caribe, eso no existía en esa época. En esa época las batallas navales los barcos lo que eran campos de batalla. Eran campos de batalla para infantería. Eso era una batalla naval. Y los cañones que había era para meter el primer petardazo y llevarte a los que pudieras por delante. Pero eso se acababa cuerpo a cuerpo. O sea, Cuerpo a cuerpo. claro, entonces, que metan esas cosas. Un Elcano totalmente estereotipado, que solo faltó que le llamasen Jack Sparrow, de verdad, sinceramente. Entonces, una serie de cosas. Pero bueno, aparte de eso, sí hay películas buenas, sí hay series buenas y desde luego hay conferencias, hay charlas, hay documentales de gente que coge y los elabora, o de grandes, ¿no? De National Geographic o lo que sea,
que son una auténtica maravilla. Y yo llevo un año inmerso en eso, disfrutando como un enano. Bueno, esto creo que no se puede decir, que ya no es políticamente correcto. Disfrutando como un enano me refiero a un niño, ¿no? Que le llamamos así los enanos. Vamos a decirlo así. Bueno, Aquí en este canal tienes permiso para todo, porque aquí a mí vale. lo políticamente correcto ya me tiene muy harto, ya me tiene muy harto. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a hablar de enanos como seres mitológicos, porque la gente bajita no son enanos, son gente bajita, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo también soy demasiado grandote y no pasa nada tampoco, ¿no? El tamaño no importa. Bueno, pues eso. Llevo un año totalmente inmerso, disfrutando muchísimo de esta inmersión que me sirve para yo todo tipo de situación, comportamiento de personaje, razonamiento más lógico que haría el personaje, que sea el correspondiente a esa época. Es cierto que siempre los de histórica vamos a contar, ya lo decía Borges, vamos a contar la historia de esa época como está en nuestra cabeza de hoy. Es cierto, de nuestros ojos del siglo XXI, es cierto, ¿no? Pero vamos a intentar ser lo más fieles posible a lo que tuvo que haber sido aquello, ¿no? Con todo tal. Entonces, no sé si algún día saldré novela histórica, de verdad te lo digo que yo cuando acabé estas tres novelas que forman, digamos, un conjunto, ¿no? No son para nada dependientes una de la otra, son totalmente independientes, se pueden leer una, se pueden leer las tres en el orden que sea, da igual. Pero cuando acabé estas tres novelas del siglo XV, dije yo, voy a narrar algo de hoy, ¿no? O sea, cambio completamente de subgénero, digamos, ¿no? Sigo en novela, pero cambio de género, y no he podido porque es que de verdad, la historia que llegó a mis manos, la que estoy escribiendo ahora, que sucede todo aquí en Santiago de Compostela, en pleno reinado de Felipe II, y el propio Felipe es uno de los principales protagonistas de esta ida de olla absoluta que sucede aquí, pues llegó a mí y dije, esto, lo siento mucho, pero hay que contarlo. Vamos a dedicarle un añito y algo, que de aquí sale una novela, seguro. Y ahí estamos. Veo, por cierto, según dicen, que claro, tus novelas son todas autoconclusivas, no hay sagas de momento, las puedes leer individualmente. ¿Te has Todas, planteado, todas son conclusivas. ¿te has planteado en algún momento que él llegara a hacer una especie de saga o tú eres más de libros conclusos como me pasa a mí? Empiezo, Pues mira, termino, chao. yo por ejemplo la edición en gallego de mi segunda novela, El custodio de los libros, porque todo esto ya sabes, ¿no? El número de páginas depende de cómo se maquete y ¿no? Cómo se edite el libro y tal, ¿no? Claro, tiene 1080 páginas. Es que me daba para hacer tres novelas en saga, ¿no? Me daba, ¿no? Pero no, yo es que no quiero. O sea, yo creo, yo tengo una historia que yo quiero contar. Y si cabe en un libro, pues en un libro, claro, empieza y acaba. Son las tres autoconclusivas. Quien lea las tres, hay mucha gente que ha leído ya las tres, por suerte, y se lo agradezco muchísimo, va a encontrar cosas, si lees las tres, que si lees una sola no las vas a encontrar, ¿no? Es decir, hay personajes que aparecen en las tres novelas, hay personajes que aparecen en dos, hay hechos históricos que aparecen en más de una novela, y desde luego la trama, digamos, todo es un conjunto, por así decir, ¿no? Pero las tres son autoconclusivas. Puedes leer una de ellas sin problema, las dos o las tres. Claro, a mí cuando me dicen, pero hombre, no escribas novelas de 1000 páginas, te digo, vamos a ver, yo escribo la historia que yo quiero contar. Y si me lleva 500, pues y si me llevan 1000, pues me llevan 1000, pero es que yo no voy a estar metiendo hachazos. Y claro, y luego lo de crear una saga, yo es que tampoco, no me lo he planteado nunca, y ni siquiera sé muy bien cómo habría que hacerlo, si te soy sincero, ¿no? ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Dónde tendría yo que cortar para dejar el tema ahí en el alero? No lo sé, no me interesa tampoco. Yo, por suerte, es cierto que en novela histórica no hay problema porque las novelas sean grandes. Nuestro público es un público fiel, nuestros lectores y lectoras son gente que están acostumbrados a manejar este tipo de libros, tienen buenos bíceps para leer en la cama. Y por suerte ya te digo que no tengo ningún problema en explayarme. Es cierto también que mis novelas son muy rápidas, son voluminosas, pero se leen muy rápido. El ritmo es muy, muy rápido, los capítulos son muy cortos y hay muchísima acción. ¿Y todo esto por qué? Porque si vas a coger un libro tan grande, la gente no puede sentir hastío en ningún momento, porque entonces es, oye, aquí me has metido relleno, o sea, me has engañado. Y no hay nada, ni una sola página, no hay ni una sola frase que no esté con una motivación, con una intención, ¿no? Y ya te digo, huyo de descripciones, huyo de cualquier tipo de situación que no sea fundamental para la historia que queremos contar. ¿Repetirás con Planeta?
Espero que sí. Yo, hombre, es un orgullo enorme, ¿no? El haber publicado, eso ya no me lo quita nadie, ¿no? El haber publicado Ya ves. claro, con Planeta, con Editorial Espasa, que ellos se interesasen por mí, se pusieran en contacto conmigo. Es un orgullo inmenso, estaré agradecido pues toda la vida, ¿no? A Rosa Alcalde, mi editora, por supuesto, que fue la persona que apostó por mí principalmente, pero el Grupo Planeta en su conjunto, la Editorial Espasa, ¿no? Y espero que sí, claro, yo espero, bueno, que esto sea para, como decía Humphrey Bogart, el principio de una hermosa amistad, ¿no? Para toda la vida, a poder ser, ¿no? Pero todo esto ya depende de factores, evidentemente, ¿no? A veces, pues tienes una novela entre manos a la que le quieres, bueno, no sé, probar cosas con ella, ¿no? Hay muchos certámenes, muchos premios en este país, por suerte, y son muy interesantes. Yo he tenido pues, la gran suerte de ganar uno. No sé si llegaré a ganar otro en mi vida, no lo sé, pero probar, a lo mejor, ¿no? Pues puede ser bonito también, ¿no? Y recibir también feedback, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar y tal. Pero bueno, yo en principio, desde luego, estoy encantado con, ya te digo, con Planeta, con Espasa, con Rosa, mi editora, y con toda la gente que trabaja conmigo. Así que nada, ya me han preguntado hace mucho, antes de que empezara ya a escribir la novela, ya me preguntaron, ya me dieron ahí unas indicaciones también, ¿no? Y espero que sí, que en cuanto acabemos, pues que nos pongamos con el proceso ya de publicación. Con todas estas entrevistas que llevo hasta ahora, hay una pregunta que siempre suelo hacerle a todos los invitados. Y es como suelo decir yo, es por puro egoísmo, ¿no? Es por aprender un poquito de vosotros, de cada uno de vosotros, me quedo con algo. Y bueno, como antes has nombrado el hecho de que en tu caso tú, digamos que vas buceando, ¿no? Vas documentándote a la vez que vas escribiendo. Sí es cierto que hay ciertos autores destacados o incluso noveles que en novela histórica prefieren primero llevarse un tiempo simplemente documentándose y una vez hecha esa documentación ponerse a escribir. En mi caso, por ejemplo, mi segunda novela, Los Pasos del Fin, que transcurre en Fenicia, en la época fenicia, sí que es verdad que yo primero, al ser la primera vez que me metía de lleno en una historia digamos, más madura, ¿no? El tema de la novela histórica, quise mezclarla con el thriller. Entonces sí que es verdad que yo primero dije, vale, voy a coger todas las nociones, todo lo que haya de ese pueblo que fundó mi ciudad, Cádiz, y vamos a trasladarla allí y con una vez hecha, yo siempre, evidentemente tenía una idea de cómo iba a empezarla y cómo iba a desarrollarla, pero digamos que yo tenía una libretita llena hasta arriba, escrita hasta arriba de todos los datos. En tu caso, según nos has dicho, tu método de trabajo funciona de esa manera, ¿no? Vas escribiendo y vas documentándote a la vez, ¿no? Sí, bueno, ante todo quiero decirte que has elegido, desde luego, algo absolutamente apasionante, ¿no? Como marco histórico, ¿no? Es decir, la primera ciudad fundada en Europa, ¿no? Madre mía, ¿no? Y Le encima quise hacer eso. un homenaje, a mi tierra Bueno, y dijo, voy a pero, situarlo 50 años después de su fundación y a para, ver, digamos, tener un poquito de más peso a la hora de poder escribir alrededor de ella. Porque claro, una ciudad acaba de fundada, poquito podía hacer con ella alrededor, ¿no? Pero sí que es verdad que era un reto que me costó lo mío, vamos a pero lo ver. disfruté como un enano. Desde luego podías haberle hecho el homenaje en muchas épocas distintas porque, madre mía, que si el ataque de Drake en 1587, que si, bueno, que si la Constitución del año 1812, con las Cortes y todo. Es decir, Cádiz, que, 3.000 bueno, años. es 3.000 años de ciudad, esta ciudad ya solamente su ubicación es un absoluto espectáculo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrar por el puente nuevo, esto es una cosa que sobrecoge, ¿no? Entonces, bueno, maravilla que hayas elegido, bueno, ya te digo, yo ahora estoy escribiendo sobre Santiago de Compostela, otro punto también absolutamente mágico de nuestra geografía, y bueno, pues qué maravilla, ¿no? Que hayas elegido eso y encima los púnicos, ¿no? Es decir, posiblemente estamos hablando, Fenicia, estamos hablando de no solo el origen de la navegación global como tal, por así Sí, decir, realmente. sino posiblemente los que hicieron más avances tecnológicos en toda la historia hasta nuestros días, más avances tecnológicos exclusivamente en cuestiones de navegación fueron ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla, ¿no? Que hayas elegido para los Pasos del Fin ese marco histórico y espacial, ¿no? Bueno,
cómo lo que comentabas, ¿no? Es decir, cómo, pues es un poco lo que yo te decía antes, esa inmersión, ¿no? Inmersión histórica que uno hace y dice, bueno, voy a viajar a esa época, voy a viajar por todos los medios que yo pueda. Una vez que sí es cierto que ya tienes, por así decir, mucho, yo qué sé, mucho bagaje ya, ¿no? Ya sabes muchas cosas al respecto y ya te mueves cómodo por esa época y tal y cual, lo que haces es afinar. Cuando estás escribiendo, cuando estás, es lo que te decía, ¿no? Contrastas hechos concretos. Yo qué sé, mira, yo ahora pues estoy escribiendo algo, o sea, para que nos ubiquemos, acerca de eso, ¿no? La grande y felicísima, la Gran Armada, la empresa de Inglaterra, la que pasó a la historia con ese nombre muy mal puesto por parte de los ingleses, además, puesto en plan de burla, de Armada Invencible, ¿no? Y yo tengo a mis personajes montados en un navío que se llama de guerra, que se llama la Ragazzona, bueno, por motivos, ¿no? Se hundió ahí en Ferrol, sus cañones sirvieron para defender Coruña, en fin, ¿no? Y dentro de esa escuadra está también pues, otro barco mítico también, ¿no? Que ha pasado a la historia de lo que fue esa aventura, que es el San Juan de Sicilia. Bueno, pues yo, claro, por ejemplo, estoy escribiendo, pum, 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 y desde la Ragazzona mis personajes ven el San Juan de Sicilia. Bueno, pues yo tengo que saber, en ese momento en el que yo estoy escribiendo, qué le había pasado al San Juan de Sicilia hasta ese momento, y tengo que buscarlo. Claro, entonces, cuando estábamos antes de esta batalla, San Juan de Sicilia, ¿en qué punto estaba? Porque no vaya a ser que ya se hubiera hundido y la liamos, ¿entiendes? Entonces, claro, hay que ir afinando esas cuestiones y mientras yo voy escribiendo el capítulo, a lo mejor tengo que salirme 3 veces para comprobar 3 o 4 datos, ¿no? Pero en lo que es la inmersión y lo que es todo el bagaje grande y todo eso, lo traes de antes, te has metido a saco, has leído muchísimo, has visto películas, documentales, series, charlas, conferencias y todo lo que te comentaba antes, ¿no? Porque es la manera de hacerlo, ¿no? Al margen de todo lo que traigas tú de antes, de toda tu vida, como yo, ¿no? De todo esto que yo leía de los celtas y de los pueblos gaélicos y todo eso, al margen de todo eso, después afinas, es lo que haces, claro. Otra pregunta obvia. Teniendo tu trabajo como profesor, me interesaría saber cuál es ya hemos hablado de tu método de trabajo, me gustaría saber cuál es tu horario a la hora de ponerte a escribir, teniendo un trabajo como profesor. Sí, bueno, mira, yo cuando, es lo que te decía al principio también, ¿no? Acerca de que ya no es tanto una cuestión de tiempo, sino una cuestión de energía. Si tienes la cabeza, que llevas con la cabeza, por lo que sea, puede ser por un problema que tengas, o por una discusión que hayas tenido con alguien, o por horas de trabajo, o incluso por horas de estar con, yo que sé, con la familia o tal, ¿no? Pues que llega un momento que estás un poco saturado, ¿no? No es una situación que a mí me vaya bien para escribir y estar a gusto escribiendo, ¿no? Para mí es ideal, según me despierto, ponerme, ¿no? Yo, durante el curso, cuando yo tengo clase, aprovecho las horas de la tarde para ir haciendo algún tipo de trabajo, que puede ser revisar texto escrito anteriormente o todo esto que te decía de esa inmersión y esa búsqueda de información y todo eso, ¿no? Que es muy bonito y poco cansado, por así decirlo, ¿no? Crear es lo que más cansa, es un cansancio similar, a mí me recuerda mucho al de estudiar, ¿no? Ese esfuerzo mental cuando vas creando un texto, ¿no? Bien, entonces, mi horario es cuando yo no tengo clase, esos días son maravillosos. Es decir, yo, por ejemplo, mañana no tengo clase, por ejemplo. Estamos ya a final de curso, pasado mañana sí que tengo pues, evaluaciones, hoy tuve también, tal, ¿no? Yo mañana no tengo clase, pues mi horario va a ser seguramente, me levantaré entre las 5 y las 6 de la mañana y me pongo a escribir hasta que el cuerpo aguante. Es decir, me levanto un par de horas, me hago un par de cafés, o sea, me levanto un par de veces, hago un par de cafés, vuelvo a trabajar, ¿tal? Y a eso de mediodía, a las 12:30, 1, pues me voy a entrenar. Me voy a entrenar, después como, después sí que tengo un rato de descanso y a eso de las 5 de la tarde me vuelvo a poner. Si la cabeza sigue estando bien, que no es fácil, con energía y con fuerza para seguir, aún puedo seguir escribiendo un poco más, ¿no? 1 hora más o 2, ¿no? Y si no está bien, lo que hago es eso, reviso texto, pueden ser desde cuestiones pura y dura gramaticales, que está colada una letra, o tipográficas, que has puesto 2 comas en vez de 1 o lo que fuese, o pueden ser unas cuestiones de estilo que tú al final lo que quieres es que tu texto quede en una prosa, que la gente lo lea y diga cómo fluye, ¿no? Cómo fluye este texto por mi cabeza, ¿no? Y son cuestiones técnicas bastante complicadas, pero no requieren tanto esfuerzo, esa energía a full de batería cargada que requiere la creación, ¿no? Entonces mi horario de trabajo es un poco este.
Pero sí, entre las 5 y las 6 de la mañana me pongo, es cuando mejor me funciona la cabeza, sin duda, desde siempre, de toda mi vida. Yo para estudiar, cuando estudiaba en la carrera, las posiciones, lo que fuese, primera hora, según recién levantado, es la mejor. Y durante el curso, pues durante el curso es lo que te digo, ¿no? Pues me levanto también, pues eso de las 7 o así, pero ya me levanto para entrenar antes de ir a trabajar al instituto, y cuando vuelves, pues vuelves eso, sin esa energía necesaria, por lo menos yo, y bueno, puedes aprovechar 2, 3 horitas por la tarde para hacer trabajos no tan exigentes, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora tengo todo el verano por delante, he ido avanzando mucho en periodos vacacionales, bueno, siempre que tengo un rato, y ya te digo, de aquí al final de verano la novela estará lista. Ahora que lo has dicho, ¿tú te pones fechas límites a la hora de decir, en esta fecha tengo que publicar sí o sí? ¿O tú prefieres No, disfrutar de esto hasta donde llegues? nada. No, yo me pongo fechas de referencia, digamos, ¿no? Es decir, yo ahora estoy Ujú. hablando del final del verano, es algo que dije hace un tiempo cuando vi más o menos cómo iba, ¿m? No por decir, para aquella fecha tengo que acabarlo. No, no, digo, bueno, pues tal y como voy, para final de verano esto estará, ¿no? Pero vamos, que si en vez de ser el 12 de septiembre es el 4 de octubre, me da igual, ¿no? No tengo ningún problema al respecto, ¿no? Ya te digo, Hijos de Gael acaba de salir ahora en mayo, o sea que en principio las editoriales tampoco les gusta mucho que saques una Sí. novela antes de un año de haber sacado la anterior, porque te estás comiendo parte de la promo de la anterior, ¿no? Es decir, las novelas necesitan vida. Pues hace poco yo hablaba, yo tengo Porto Santo y en castellano, Porto Santo y Gusto de los Libros están en la editorial Pamies. Por cierto, maravillosa editorial, maravillosos libros, maravillosas portadas, novela histórica a los que nos gusta, de verdad, ¿eh? Alan Pitronello, Santi Mazarro, de verdad, hay una gente maravillosa por ahí, ¿no? Elena Vargués, la que ganó el año pasado, Alan Pitronello ganó el año anterior, bueno, en fin, maravilloso, Pedro Santamaría, ¿no? Bueno, gente muy buena, ¿no?, que anda por ahí. Yo las tengo en Pamies, y en Pamies yo sigo recibiendo un feedback de que siguen funcionando bien las novelas, ¿no? Siguen funcionando bien, y ya te digo, El Custodio salió en 2020, bueno, Porto Santo lleva, tampoco lleva tanto, lleva desde, no sé, septiembre o una cosa así lleva Porto Santo, ¿no? Entonces, bueno, están funcionando bien, entonces yo en principio no tengo ninguna prisa, ¿no? Pero tal y como yo voy, porque es que me gusta muchísimo el tema de escribir, es algo que me encanta ponerme y darle y ver cómo aparecen cosas, historias, que, bueno, algunas las tenías claras, otras surgen, ¿no?, cuando estás en pleno proceso, y es alucinante, ¿no?, la sensación, ¿no? Entonces me gusta muchísimo escribir. Me lo paso muy bien y ya te digo, metiendo pues este número de horas a la semana, pues no sé, 25, 30 horas a la semana, más o menos, que es lo que voy sacando, pues al final de verano esto más o menos estará. Pero sin presión, no pasa nada. No te voy a preguntar por el título, porque eso yo sé que cada uno es muy, muy suyo para ellos, pero sí te voy a preguntar si lo tienes. Yo tengo un título que es el que yo manejo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablo con mi agencia y les digo, pues, oye, ¿qué vas a hacer hoy, Rodrigo? Pues hoy sigo escribiendo tal, ¿no? Y les digo ese título que es totalmente provisional, ¿no? Y que tengo ahí, ¿no? Ha aparecido ahora otra posibilidad que me gusta mucho. Entonces, bueno, y aparecerán más, ¿eh? Entonces después habrá que decidir, entre las posibilidades que tenemos, habrá que decidir con la editorial, con la que sea. Bueno, supongo que será con Espasa otra vez, pero con la que sea habrá que decidir cuál es el título definitivo, porque, a ver, hay varios factores. Es decir, ahora hay una cierta estandarización, ¿no?, en el mundo editorial. Hay unos cuantos tips que hay que ir marcando, ¿eh? Una novela que tenga todos los tips puede ser completamente distinta de otra que también tenga todos los tips. Pero los tips tienen que tenerlos, me refiero, ¿no? Y no es garantía de calidad, pero desde luego es algo que te exige como, digamos, un criterio de mínimos, ¿no? Lo mismo pasa un poco con las portadas y lo mismo pasa un poco con los títulos a día de hoy, ¿no? Mi novela, El Custodio de los Libros, en gallego conservamos el título original, que es Misarela, ¿no? Misarela es una palabra, es un nombre de un lugar, aquí, en Galicia, y claro, a mí me dijeron la editorial que ese nombre en España, en castellano y tal, pues que realmente no decía nada, ¿no? Y que era importante para los lectores que estuviesen esperando a ese ganador del Premio Ciudad de Úbeda
que el título te sugiriese algo, ¿no? Ya que supieses por dónde tiras, ¿no? Y claro, alguien que custodia libros, pues que podía tener, y dije yo, mira, pues vamos adelante, ¿no? Yo sí que les dije, ¿no? Les dije, me gustaría conservar el Visarela, aunque fuese pequeñito y tal, y bueno, y efectivamente accedieron. El título se llama El Custodio de los Libros, pero debajo en pequeñito pone Visarela como ese recuerdo, ¿no? A ese título original, bueno, que yo le puse, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo tengo un título, me ha aparecido este otro que me gusta mucho, no sé por cuál nos decantaremos, puede que nos decantemos aún por otro distinto, pero sí que es cierto también que cuando a mí me dejaron ya empezar a hablar de Hijos de Gael y me dieron fecha de publicación, el cual durante un tiempo, unos un par de meses más o menos, me dijeron, puedes contar un poco lo que tú quieras, pero no el título. Pero no el título. Yo no sé si en algún momento alguien les ha hecho la jugada de sacar cualquier libro que tuviesen por ahí con ese título, no lo sé, en plan para hacer la faena, no lo sé, pero me dijeron que no, que el título no se puede decir. Ya cuando está, cuando ya tiene ISBN, está, bueno, no sé en qué punto de claro, impresión y de maquetado y todo eso, entonces ya sí se puede, ¿no? Pero hasta ese momento no se puede. Sí, no, por eso te lo decía, porque de hace años que conozco a ciertos autores, siempre me han recomendado eso, de que el título, hasta que por lo menos no lo tengas registrado, no lo digas, porque nunca se sabe quién te lo puede levantar. Y la verdad es que normalmente, generalmente, lo que más le cuesta a un escritor es decidirse por el final, por ese final, ¿no? Decidir cuál es el nombre del libro. Y llegar a ese punto en el que tú ya estás satisfecho con ello y que te des cuenta de que ya lo tiene otro o que te lo has levantado, tiene que ser bastante jodido. Dentro de lo que es el tema de este proceso que tú tanto te veo que disfrutas escribiendo un libro, siempre se suele decir, ¿no?, que hay luces y sombras. Me gustaría saber cuáles son las sombras de tu proceso de escritura. Digamos que cuál es el momento o cuáles son las partes que más te cuesta de disfrutar o que más te cuestan hacer a la hora de conformar una de tus novelas. Mira, yo lo que peor llevo de todo son las interrupciones, es decir, lo que me impide llevar un ritmo, ¿no? Yo de verdad que cuando consigo enlazar, ¿no?, pues 4 o 5 días seguidos que efectivamente puedo levantarme temprano, pasarme toda la mañana escribiendo hasta mediodía, que ya me voy a entrenar felicísimo con las historias dando vueltas dentro de mi cabeza, van apareciendo tramas, soluciones nuevas a situaciones que aún no tenía del todo definidas. Esas cosas para mí es una sensación, es un subidón. ¿Sabes cuando lees un libro que te encanta o ves una película que te chifla y tal, y ¡buah!, dices, ¡buah!, ¿cómo me ha gustado? Pues resulta que pasa eso, pero está saliendo de dentro de ti, o sea, es alucinante, ¿no?, la sensación, ¿no? Y no llevo nada bien tener que parar por el motivo que sea. Pues porque tengo mucho trabajo, o porque, bueno, no sé, o porque hay eventos promocionales que, claro, muchos son muy guays, ¿no? Y da gusto hacerlos y tal, pero otros te llegan y dices tú, jolly, macho. Hoy que iba yo de maravilla, tengo que coger el coche. Mira, el otro día fui a una feria del libro también, porque claro, era hora y media de camino para llegar allí. Era un día en el que yo llevaba varios días, estaba embalado, ¿sabes? Iba de maravilla y tal. Bueno, pues allá me fui, bueno, pues un día de perros, porque yo sé que en España estáis pasando un calor tremendo, pero aquí en Galicia hoy, aquí en Santiago hoy, ha estado lloviendo prácticamente todo el día y estamos a unos 19 grados, es decir, no puedes ni siquiera salir en camiseta a la calle, te salí con un jersey, con una chaqueta, ¿eh? Entonces, hacía un día de perros, no hubo prácticamente nadie en la feria, hora y media de camino para allá, hora y media de camino para aquí, me cortó el ritmo. Entonces, yo lo que peor llevo es eso, sinceramente. ¿Qué llevaba yo mal en tiempos? Bueno, relativamente mal, ¿no? Porque me gusta tanto escribir que era, digamos, un run que estaba ahí, digamos, ¿no? Una desazón, pero no era algo que llevase mal, ¿no? Es decir, a lo mejor está escribiendo todo esto y nunca lo lee nadie, a lo mejor. Antes de que pasase lo de Úbeda, antes de que yo ganase ese premio que me abrió las puertas y tal, ¿no? Como te decía, al mundo editorial, a que tus libros estén en las librerías realmente, ¿no? Que es de lo que se trata. Antes de eso, yo me pasé años, escribiendo sin saber. Hombre, a ver, alguien lo iba a leer seguro. Es decir, joder, autoeditas, o vas a una editorial pequeña, como hice yo en inicio, esta editorial pequeñita aquí en Galicia, que me publicó Porto Santo, y hombre, pues de una manera o de otra, alguien lo va a leer, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor estás pasando todos estos esfuerzos, estos desvelos, esto tal,
y al final pues te lo leen, ¿qué? 30 personas, 28, 32, y dices tú, bueno, pues ojalá, ¿no? Bienvenidas las 32, ¿no? Pero ojalá que fuesen 32.000, ¿no? Entonces, durante un tiempo sí es cierto. A día de hoy no es algo que yo a día de hoy escribo sabiendo que por lo menos va a estar. El libro va a estar en librerías, ¿no? Eso es es posiblemente la mejor sensación de todas. Sí. Una vez que estás en el mundo editorial, ¿no? Y que hay una editorial o más de una que se ha interesado por ti y que sabes que te van a publicar, ¿no? Y que esos libros van a estar en librerías, ¿no? Hasta ese momento, ese esfuerzo que a lo mejor queda en saco roto, nunca va a ser baldío, ¿eh? Es decir, solamente lo que te sirve para ti, para crecer como persona, para aprender, para disfrutar, para sufrir, para todo, ya nunca va a ser un esfuerzo baldío, por supuesto, ¿no? Crear una novela o un libro del tipo que sea. Pero desde luego es descorazonador pensar que a lo mejor no lo lee nunca nadie. Hay una pregunta, Ya te digo. Dale, hay dale. una pregunta que no puedo evitar el hacerte, y es, evidentemente, como amas profundamente la historia, me gustaría saber qué lee Rodrigo aparte de novela histórica. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo leo bastante poco fuera de lo que yo estoy ahora metido. Es decir, ya te digo, te he contado que estaba leyendo el librito este porque no solo me lo recomendó, sino que me lo envió Ale y me está encantando. Me parece un libro, bueno, que vale la pena muchísimo leer, Mi planta de naranja lima. Pero yo leo cualquier cosa que llega a mis manos. Es decir, yo puedo leer una novela hace poco, pues yo qué sé, de un buen amigo, lo que pasa es que era novela histórica, ¿no? Yo no me salgo del registro de un buen amigo de José Zoilo, ¿no? El nombre de Dios, novelón, ¿no? O hace poco leí de un compañero de Espasa, de Juan Pedro Cosano, leí también El Rey del Perú, sigue siendo novela histórica. De compañeros, amigos ya, ¿no? Del mundillo que vas conociendo por ahí en un sitio o en otro y te interesa, ¿no? Te interesa aprender de ellos y te interesa saber, ¿no? A qué se han dedicado y por qué mundos han viajado ellos también, ¿no? Leo cualquier cosa que llegue a mis manos que me pueda parecer apetecible. Hace poco leí un libro pequeñísimo, ¿no? Que es ilustrado por mi compañera de instituto, que es profesora de dibujo, vamos, de artes plásticas, sobre Egeria, la monja esta gallega del siglo IV que viajó por Tierra Santa y todo eso, bueno, sobre Egeria, ¿no? Es decir, cualquier cosa que llegue a mis manos yo la voy a leer, pero leo muy pocos libros, muy pocos, ya te digo. ¿Por qué? Claro, yo, por ejemplo, hoy sí sacaré una hora o algo así, porque por la he decidido que esta tarde me la iba a tomar. Tengo esta entrevista contigo. A continuación tengo una reunión online de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Instituto, con lo cual pues voy a estar liado y cuando acabe pues me voy a dedicar a leer el libro este que tengo en la mesita de noche, ¿no? Pero estoy tan enfrascado en leer todo lo que tenga que ver con la novela que le estoy escribiendo ahora, que al final pasan los meses y digo, pues este mes solo he leído un libro y pico. O sea, es que realmente leo muy poco. Si se lo cuentas a la gente, dice, ay, tú eres escritor, pues vaya, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo esto que ves aquí detrás, yo ahora mismo estoy en mi biblioteca. Esto que ves aquí es una pequeña parte de lo que tengo desperdigado por toda la casa. La gente entra aquí en mis baños y dice, ¿pero tú tienes libros en el baño? Digo, es que no te lo voy a meter, si los tengo que meter en algún lado. Claro, entonces, bueno, yo he leído muchísimo. Mis padres venían a apagarme la luz. Oye, ya está bien de tanto leer, me decían, me acuerdo, ya está bien tanto leer, habrá que apagar la luz, que es la hora de la mañana tienes colegio y tal, ¿no? Bueno, me apagaban la luz y tal, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahora leo otras cosas. Pero sí te digo, es decir, cualquier cosa que llegue a mis manos, que eso, pues un libro que me ha recomendado una persona que me fío además mucho de su criterio, ¿no? Pues es lo que estoy leyendo ahora mismo, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo la poesía, muchísimo. Por ejemplo, nunca me he puesto a escribir, bueno, nunca me he puesto, alguna vez me he puesto, pero bueno, así, no en serio, claro, porque ponerse en serio a escribir poesía, madre mía, es un trabajo de... Madre mía. Mucho respeto, mucho respeto. Claro, es decir, un trabajazo que tienes que pasarte con la cabeza ahí metida durante meses, ¿no? Hasta que queda la cosa un poco bien, ¿no? Bueno, en fin, me gusta muchísimo leer de todo y, sin embargo, leo pocos libros. Leo sobre todo en internet, leo artículos, leo en pantallas, leo tal. Así que, bueno, es lo que hay. Y te voy a poner una pequeña tesitura al respecto de lo que estamos hablando de los genios. Imagínate que ahora llega Planeta y te dice, a ver, Rodrigo, necesitamos que salgas de tu zona de confort. ¿Necesitamos, perdona? Necesitamos que salgas de tu zona de confort.
Ah, vale, y que, vale. y que nos escribas una novela que no tenga nada que ver con la historia. ¿Qué género crees tú que serías capaz de escribir? Pues mira, sí que tengo claro cuál no. Eso sí que lo tengo Ajá. claro. O cuáles no, ¿vale? Es decir, sí me quedaría en novela porque, claro, aprender a escribir novela es algo que se aprende con mucho esfuerzo, con mucho ensayo-error a lo largo de años, tal. Y creo que nos pasa a todos cuando leemos la primera que escribimos, decimos, uy, yo esto hoy no lo haría así. Entonces quiere decir que ha habido un proceso de aprendizaje intenso, largo y demás. Me quedaría en la novela porque salirme de aquí sería tener que volver a aprender un montón de cosas, ¿no? Y ahora estoy, bueno, creo que hay que sacarle un rédito a todo este aprendizaje que uno ha tenido, ¿no? Me quedaría la novela. Lo que no me iría nunca jamás es a novela thriller, policíaca o novela de este tipo de resolver el asesinato, vamos, ahí no me iría jamás, con todos mis respetos, ¿vale? Con todos los respetos del mundo. ¿Por qué no me veo yo ahí? Con todos los respetos para quien sí lo hace, que tengo grandísimos amigos y amigas que son maravillosos escritores y escritoras y están en ese registro. Yo no. Yo para mí es un género que a pesar de que sigue estando muy de moda y la gente sigue leyendo el asesinato que resolvió el inspector no sé qué o no sé cuánto, para mí es un género que está sobreexplotado, pero sobreexplotadísimo. O sea, y yo creo que hay muchísimas más cosas que contar que no el dichoso enésimo asesinato resuelto por el inteligentísimo tal, ¿no? Pues puedes cogerlo a lo mejor e irte a una época histórica. Pues efectivamente, pues ya me estás contando algo más, ya me estás narrando, ya me estás retratando una época, una sociedad, un lugar, ¿no? Y algo más me estás contando, ¿no? Ya te digo, con todo el respeto del mundo, yo por ahí no iría, jamás. Que me gusta muchísimo, pero no sé si sería capaz, ¿eh? Me gusta muchísimo la fantasía épica, me encanta. Es decir, El Señor de los Anillos para mí lo he leído como, no sé, 10, 11 veces, una cosa así. Y todos, ninguno llega a ese nivel, ¿no? Pero bueno, muchos otros que han ido por ahí, bueno, o hablando de fantasía épica, fantasía, es decir, mismamente a mí Harry Potter me parece una auténtica maravilla, toda la saga de Harry Potter, a ver, con sus cosas obviamente, con sus cosas, y los primeros libros son completamente distintos de los últimos, en el planteamiento me refiero, del público al que están dirigidos, eran libros para niños bastante pequeños, ¿no? Pero es una auténtica maravilla todo el universo de Harry Potter, una maravilla con mayúsculas, ¿no? La historia interminable, o Momo, ¿no? Estos libros de Michael Ende, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo esa literatura. Y he sido un lector ávido, absolutamente, a lo largo de toda mi vida, de las grandes novelas de aventuras. Stevenson, Melville, Verne, por supuesto Verne, con mayúsculas también, sus luces y sus sombras, pero por supuestísimo, ¿no? Las novelas de aventuras, ¿no? Entonces, de hecho, ¿sabes qué pasa? Que yo, sí es cierto que escribo novela histórica, es cierto, pero yo creo que no es solo novela histórica. Yo me iría más, una vez que lo lees y tal y cual, ¿qué tiene de novela histórica? Que retratas una época, que utilizas unos personajes reales, unos hechos, una época y un lugar. Es cierto, ¿no? Pero a partir de ahí, todo lo demás se parece muchísimo más a una novela de aventuras. Acción permanente, están pasando cosas, hay épica, ¿no? Pero también hay, yo qué sé, hay muchísimos sentimientos, hay, bueno, amor y tal. Es decir, no se queda la cosa en simplemente una visión, una fotografía de una época o de un hecho histórico en concreto que queramos contar, ¿no? No se queda ahí. Ya te digo, yo creo que mis novelas son de aventura, de marco histórico, vamos a decirlo así, ¿no? Que me pasaría a la novela de aventura. Y algún día, posiblemente, a lo mejor sí también a la fantasía épica, posiblemente. Pregunta difícil. ¿Serías capaz de cambiar un hecho histórico para darle sentido a la trama de tu novela? Cambiarlo, es decir, falsearlo, adrede, ¿te refieres? Sí. Mira, el arte no tiene fronteras, ¿no? Es decir, si la intención lo justifica, o sea, hay una intención
de suficiente importancia o suficientemente sólida como para justificar el hacer algo así. Lo que pasa es que yo creo que sí que lo aclararía de una manera, ¿no? En un epílogo o en algo, ¿no? Oye, este hecho lo hemos falseado a Ahora te propósito. cuento, ahora te cuento. Ah, vale, muy bien. Ya sabía yo que por algún lado tenía que venir esto. Bueno, por ejemplo, mira, a mí yo me he encontrado con caras de escepticismo que me encantan, porque fue la que puse yo la primera vez que escuché hablar que Cristóbal Colón a lo mejor era gallego, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿pero qué me estás contando? Entonces yo me encuentro esas caras y digo, esa misma es la que puse yo, ¿no? Claro. Pero claro, de ahí, claro, pero luego les aclaro y les digo, pero mira, yo lo que hice a continuación, después de poner esa cara, fue irme a buscar información Investigar. y ver qué había, ¿no? No hace falta tampoco investigar demasiado. Tú vete lee algo de lo que te encuentres por aquí. Pon Cristóbal Colón gallego y lo que te aparezca, léelo, ¿no? No te digo ni que tengas que leer mi novela, ni creerme a mí, ni mucho menos. Crea tu criterio, ¿no? Que fue lo que hice yo, ¿no? Pero sí que hay gente, ¿no?, que considerará que yo ya he hecho esto que tú me estás preguntando, que yo he falseado un hecho y de que un personaje nacido en Génova, yo digo que no, que es nacido aquí en Galicia, ¿no? Y no lo he hecho. Pero insisto, el arte no tiene fronteras. Si hay un motivo suficientemente sólido desde el punto de vista artístico, sí podría hacerlo, pero siendo honrado también con las personas que lo lean y diciéndole, oye, esto lo he cambiado yo a propósito, ¿no? Ya te digo, o en un epílogo o en una nota del autor o algo así, ¿no? Lo pondría. Pero sí, claro que sí. Ahora cuéntame tú. No, yo es que de la que hemos hablado antes, de los pasos del fin, de que algo que hice para los Felicios, de los Felicios, yo es que la nota la hice al principio del todo. Quería dejar claro a todos aquellos estrictamente históricos, que los hay y los conozco, gente que ha llegado a dejar de leer un libro por una cosa como la que acabamos de hablar. Sí, sí. Dejé muy claro que había ciertos cambios hechos a posta y necesarios para el discurrir de la historia. Yo tenía, en mi caso en concreto, te puedo decir que tenía que situar la situación y la trama en un edificio que en ese momento, en esa época en la que yo lo situé, todavía no estaba hecho, estaba en construcción. Yo lo necesitaba ya fabricado, ¿no? Lo necesitaba fabricado. Entonces, digamos que yo lo hice porque lo necesitaba. Además, encontré el edificio concreto, el que yo quería, me enamoré de él en cuanto lo vi y dije, tiene que ser aquí sí o sí. Entonces, dejando eso muy claro desde el principio, ya tuve esa tranquilidad de decir, bueno, cuando lleguen los expertos en Fenicia, verán que lo he hecho por lo que lo he hecho, pero con un motivo. Siempre que trato de hacer algo así es por un motivo concreto y necesario para la novela, pero no para hacerlo porque a mí me dé la gana, porque ya te digo, hay muchas entrevistas, por ejemplo, que hemos hecho aquí en el canal, en que hay gente muy exhaustiva que me ha llegado a decir, oye, que yo aquel día de 1980 y tanto, cuando dije que era luna llena, es que era luna llena, porque lo comprobé. Entonces, claro, a ese tipo de gente yo le tengo un aprecio muy especial porque le dan esa verisimilitud a la historia. Pero claro, también es verdad que en ciertos momentos te tienes que pegar unas pequeñas licencias, sobre todo cuando trabajas en un marco histórico en el que estamos hablando de 3.000 años atrás. Entonces, Claro que hay sí. ciertas cosas que tienes que situarte. Claro que sí. Yo, ahora que, bueno, te hemos comentado tú el caso concreto, yo he hecho algo parecido. Es decir, yo he hecho en este, en Hijos de Gael, un personaje le cuenta a otro que el Coloso de Rodas está en Rodas. Está en Rodas. Y que el Coloso de Rodas, que fue un faro que iluminaba los mares, el Coloso de Rodas no fue un faro. No lo fue. Ese personaje, pero ese personaje puede estar equivocado. ¿Sabes qué pasa? Que el mensaje que está transmitiendo, porque ellos al final acaban siendo también faro, bueno, en fin, hay una imagen, ¿no?, un poco metafórica. Yo hice que ese personaje contase algo que no es cierto, a sabiendas, ¿no? Claro, puede venir alguien y decirme, oye, tú dices en tu novela que el Coloso de Faros el Coloso de Rodas era un faro y no lo era. Entonces yo le diré, tienes razón, pero no lo digo yo, lo dice un personaje. Miles de años después de que el Coloso desapareciera, por tanto es lógico que estuviera equivocado, ¿no? Entonces, bueno, sí que puedes tomarte efectivamente ese tipo de licencias, hay que hacerlo siempre de forma honesta con el lector, es decir, no, claro, no contar aquí, deformar la historia completamente y decir esto fue así, ¿no? Porque claro, entonces la gente sí que puede saltar. Me gusta mucho ese tipo de detalles de, oye, que sí que yo he comprobado que aquel día había luna llena, eso me gusta mucho. Me encanta,
Es cierto que requiere un esfuerzo importante por parte del autor a la hora de salirse de lo que es redactar texto, irte a comprobar una fecha, bueno, la compruebas en internet, ¿no? Y miras como el calendario lunar, lo que sea y tal, pero para mí son cosas que le dan calidad, a ver, que le dan calidad al texto histórico, es decir, a lo mejor no es mejor artísticamente, ¿no? El texto por eso, ¿no? O la obra literaria por eso, pero caray, te está demostrando el autor que ha tenido un rigor a la hora de ir a las fuentes históricas y que ha tratado con mucho cariño y con mucho respeto todos esos detalles, ¿no? Entonces a mí eso en principio me gusta, me parece loable, la verdad, ¿no? Hombre, yo creo que, como se suele decir, es un pequeño respeto al lector, sobre todo al más avezado en este tipo de novelas, ¿no? Si te metes, Exacto. como se suele decir, si te metes, que sea bien, si no, no te metas. Sí. O sea, Y es hay que tener cierto un que respeto. en nuestro género hay un público bastante fiel, pero hay algún público que es extremadamente fiel y extremadamente exigente. Y está muy bien que haya ese público. A mí, recibí alguna corrección, ¿no? Es decir, oye, en esa época las casas no tenían llave. Bueno, hombre, no estoy hablando de las casas, estoy hablando de una en particular y esa casa sí tenía llave. Es decir, tampoco hay que extremar puntillosos. Si no existían las llaves en el mundo, entonces se metió la pata. Claro, Pero decir que todas las casas tenían llaves no es cierto, pero decir que ninguna casa tenía llave tampoco es cierto. Entonces, de la que yo hablo sí tenía llave. Bueno, pues ya está. Yo creo que eso tampoco es un error para decir, has cometido un error histórico. Hombre, no. Si yo te digo que la fachada del Obradoiro que vemos a día de hoy existía en el siglo XV, me puedes decir, macho, que fue construida en el siglo XVIII, ¿cómo va? Correcto, entonces ahí habré cometido un error, ¿no? Pero por decir que la casa de mi personaje tenía llave, no es un error. La mayoría de casas no tenían llave, de acuerdo, pero esta sí. Entonces, bueno, ahí siempre hay un pequeño tira de floja con la gente que es muy, muy exigente, ¿no? Pero está muy bien que exista esa gente. bueno, para cerrar la entrevista voy a hacer una pregunta que en realidad creo que no viene al caso porque ahora mismo está enfrascado en la siguiente novela, pero ¿es posible que Rodrigo ya tenga en la cabeza algo para el futuro después de esa que llevas por la mitad? Porque como la Pues, cabeza de un escritor nunca para. mira, hay como ahora mismo, así, yo voy por carpetas en el escritorio del portátil, ¿no? Y tengo como 4 carpetas ahí que son temas pendientes. Y alguno es novela, si te soy sincero, ninguno es novela histórica. Alguno es novela, un proyecto que tengo por ahí, y algún otro no es novela, ni siquiera es narrativa, es más bien un texto, bueno, tipo ensayo, sobre temas que a mí me gustan muchísimo y que creo que nos han contado muy bien. Pero también es cierto, una de esas carpetas que yo tenía estaba muy referida a lo que es Santiago de Compostela, mi ciudad donde yo vivo, donde estoy ahora mismo, y el camino, ¿no? Ese gran fenómeno a nivel mundial a lo largo de, bueno, muchísimos años, muchísimos siglos, 1200 años, y el tirón que tiene ahora, ¿no? Nada menos, ¿no? Y una de esas carpetas era para escribir un libro sobre caminos de Santiago, cosas que normalmente no se saben, que la gente no sabe, y que a mí como me gusta tanto, investigo todo el rato, pues he ido descubriendo, ¿no? Pero he decidido que todo eso me encajaba como un guante contarlo en la novela que estoy escribiendo ahora. Entonces sí que lo he integrado, esas curiosidades de Santiago a la gente bueno, pues que hizo el Camino de Santiago y tal, que le van a gustar mucho. Hay mucha visión estereotipada también sobre esto. Yo he hecho el Camino de Santiago 29 veces. Y Te iba a preguntar si lo habías hecho. 29. Lo he hecho 29 veces. Lo he hecho 29 veces. A ver, he hecho desde... con Claro. veces me refiero que alguna vez han sido pues 100 kilómetros nada más, ¿no? O sea, 5 días o tal. Pero otras veces han sido pues 800 kilómetros a pie del tirón, un mes entero, o 700 en bicicleta, o 300, o bueno, en fin, ¿no? Y lo he hecho 29 veces, así, de diferentes maneras, solo, con amigos, con un amigo, con mis alumnos la última vez, ¿vale? Con personas especiales para mí. Sí, sí. Entonces lo he hecho 29 veces. El camino,
para mí es una pasión absoluta. Es una pasada. Yo lo he hecho una vez nada más, ¿eh? Y ahora no puedo con los pequeños, pero yo estoy como loco por volver a hacerlo porque Exacto. ampliarlo, porque yo hice el camino corto, pero ampliarlo desde luego porque quiero empezar desde Bueno, lo que es Galicia entero y es una bueno, pasada, pues es algo que te cambia. esa vivencia con la gente y contigo mismo, cosas que no vives en el día a día, Totalmente. son las puedes vivir ahí, ¿verdad que sí? Unido a ese esfuerzo físico tan exigente y tal, te lleva a una situación desde luego, ¿no? Yo no soy creyente, no voy a misa, no creo en nada de eso, lo hago por lo que lo hago, ¿no? Para mí es un enriquecimiento personal brutal, me lo paso de maravilla, me gusta muchísimo caminar, hacer deporte y todo, entonces me lo paso muy bien. Y ya te digo, tenemos una visión un tanto estereotipada de lo que ha sido la peregrinación, de lo que es Santiago, de lo que son los orígenes de Santiago, y muchas cosas que han llegado a nosotros con una visión un tanto deformada. Me incluyo, hasta que yo he empezado realmente a profundizar en esos temas y a darme cuenta de que no, de que esto no es así, que va. Y bueno, y entonces lo que tengo entre manos, ya te digo, tengo muchísima ilusión por esta novela, porque creo que Santiago es un sitio que genera muchísimo interés y el camino también. Y desde luego no va a ser una novela al uso del Camino de Santiago, que yo sinceramente, y otra vez desde el cariño, ¿no? Pero que si esta novela sobre el camino, esta otra sobre la leyenda peregrina, esta sobre no sé qué, esta no sé cuándo, y al final, de verdad, la visión que me estáis vendiendo todos es como la de la serie esta de Magallanes y Elcano, ¿eh? Es toda estereotipo tras estereotipo de estereotipo. Vamos a ver si alguien que ha hecho el camino 29 veces, ya te digo, estoy a punto de hacerlo, la 30ª, porque ya lo estoy planificando. Este verano lo haré un par de semanas, no seguidas, una semana en julio y otra en agosto seguramente. Entonces va a venir alguien a contar una versión completamente distinta de Santiago de Compostela, del Camino de Santiago y todo lo que aquí hay, lo que ha habido a lo largo de la historia. Y en eso estoy. Bueno, Rodrigo, no quiero robarte más tiempo, más que nada porque en breve tienes que entrar al En siete directo. minutos, en 7 minutos Pues, entro en la sala de reuniones del instituto, la sala virtual de reuniones. por eso, no te quiero robar más tiempo. Por supuesto, darte las gracias de nuevo por estar con nosotros, por hablar, por regalarnos estos ratitos de historia y de literatura. Por supuesto, estás súper mega invitado la próxima vez cuando saques tu siguiente libro para hablar de él. Esta es tu casa desde hoy. Darte las gracias y antes de que te despidas, porque te despedirás tú, por supuesto, dar las gracias a todas las personas que han estado presentes en este directo y los que vayan a estar en YouTube. Pediros disculpas si no hemos podido interactuar con vosotros a la hora, porque yo más o menos mientras Rodrigo hablaba he estado viendo lo que habéis preguntado, lo que habéis comentado y tal. Ya Rodrigo en su momento, cuando pueda, si quiere, os contestará a este directo, tanto aquí como en YouTube. Y bueno, ya para cerrarlo, como digo siempre, ya que estemos saliendo en YouTube, pues bueno, el que lo vaya a ver por allí, un like a este vídeo si os ha gustado, una suscripción para que el canal vaya subiendo y para que poquito a poco podamos ayudar a más gente como Rodrigo, que ya tiene una carrera chula de por medio, y a todos aquellos noveles que van pasando por el canal. Y lo dicho, Rodrigo, despídete, muchísimas gracias de nuevo, esta es tu casa, hasta siempre, claro. Pues mira, Oscar, yo obviamente tengo que empezar agradeciéndolo a ti, porque por supuesto, personas como... Antes hablábamos de Ale y efectivamente sois necesarios, ¿no? Tú eres un escritor además, ¿no? Pero no te quedas ahí solo. Yo ahí confieso que soy un poco, bueno, no sé, un poco limitado en ese sentido y yo solamente me dedico a escribir, ¿no? Pero desde luego que haya escritores que se meten más allá y que, bueno, se baten el cobre en estas lides y tal y cual, es absolutamente necesario también. Entonces te quiero agradecer muchísimo que hayas contado conmigo para estar aquí, por supuesto. A los grupos de lectura que nos siguen en Facebook, en el mundo virtual, en el mundo real, donde sea, a cualquier persona que nos lea, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Yoli, por supuesto, que siempre está ahí, a Laura y a Tommy, que también siempre están apoyando, a mi agencia, bueno, a mi editorial, a todo el mundo. Y desde luego sí, muchísimas gracias por estar ahí. Yo no he visto nada de lo que ibais poniendo, tenemos el móvil en horizontal y yo no he visto absolutamente nada, pero estaré atento para contestar. Podéis seguirme en Rodrigo Costoya en Instagram o en Facebook sin ningún problema, preguntarme, contactar conmigo, lo que queráis, estoy a vuestra disposición, por supuesto. Y en cuanto esté el vídeo colgado y si veo que escribís algo, estaré atento a los comentarios para ir contestándoos también a lo que sea, y ya está.
me despido, porque sí, porque tengo que entrar a la CCP de mi instituto, José de Castro, aquí en Santiago. Óscar, mil gracias por invitarme a tu canal y a... Nada, gracias a ti, tío. Hasta siempre. Nos vemos, hasta luego.